Bueno, buenas tardes, ¿cómo están, chicos? Bueno, debido a que tengo problemas de conectividad, lo que voy a hacer es grabar esta clase. Vamos a ver conceptos de Java, los iniciales. No vamos a trabajar con lo que son programación orientada a objetos. Ustedes después verán una materia que es dedicada justamente a todo lo que es objetos. Ahora, principalmente vamos a entender cómo funciona y cómo nosotros podríamos desarrollar algoritmos utilizando Java, pero sin entrar en los conceptos de objetos, ¿sí? Estos conceptos de objetos los vamos a ver más adelante. Esto después se complementa. Si ustedes recordarán, yo les contaba la historia de los lenguajes de programación, que los primeros lenguajes de programación eran secuenciales, que tenían línea de código, ¿sí? Se enumeraban las líneas de código, generalmente eran de 10 en 10, 10, 20, 30, así sucesivamente. Y en cada una de esas líneas nosotros teníamos cada una de las sintaxis, ¿sí? Teniendo como un mal que se utilizaba, ¿sí? Y para los programadores de aquella época, bueno, era fácil, ¿no? Era muy lindo utilizar las sentencias de goto o goSub que nos permitían saltar de una línea es decir, convertir nuestro algoritmo en, bueno, como lo han denominado algunos, el código espagueti, que me pareció una linda definición para explicar que, bueno, que era desordenado. De ahí nacen los lenguajes estructurados, ¿sí? Que nos permiten trabajar con un cierto orden, ¿ok? Las distintas estructuras, for, if, while, do while, pero de manera ordenada, una tras de la otra, ¿sí? Donde se trabajan también con estructuras anidadas, donde uno podía así salir de la estructura, ¿ok? Eran estructuras que iban concatenadas, código ordenado, ¿sí? Y no se permitía ese código espagueti. Bueno, después en la historia de la programación se siguió trabajando y bueno, esto se siguió mejorando y ordenando, principalmente ordenando el tipo de programación hasta llegar a los objetos, con otro tipo de propiedades que nos permiten la reutilización, ¿sí? La reutilización, la encapsulación de objetos, pero bueno, eso ya es otro tema, no los quiero apabullar, ¿sí? Ya vamos a tener tiempo el semestre que viene para ver programación orientada a objetos. Así que ahora, principalmente, vamos a trabajar con lo que se denomina el entorno de programación con Java. Es cierto, Java es un lenguaje orientado a objetos, ¿sí? Nosotros vamos a ver principalmente programación estructurada con Java, y después esa programación estructurada es la que vamos a nosotros transformar en objetos. Entonces, ¿qué necesitamos saber? En principio vamos a trabajar con el IDE llamado NetBeans, ¿sí? Cualquiera de sus versiones se pueden bajar. Nosotros vamos a utilizar la parte más básica, ¿ok? Entonces acá, ¿qué podemos encontrar de interesante? De interesante podemos encontrar esta parte, ¿sí? Donde están los distintos códigos, el source, en donde tenemos distintos paquetes que cada uno de estos paquetes, ¿sí? Bueno, acá es, en principio, tenemos almacenado todo nuestro código fuente. Recuerden ustedes que nuestro código fuente es el código de programación que nosotros utilizamos para realizar las aplicaciones, ¿sí? Entonces, esas aplicaciones se agrupan por medio de paquetes. Entonces acá tengo un paquete, por ejemplo, este se llama Polo, gráficos, Incade, Po, primeros pasos, etc. Ustedes podrían crear los paquetes, tanta cantidad de paquetes como quisieran, ¿sí? Después, otro punto interesante, ¿sí? Que tenemos acá en la Solava Proyectos, que podemos ingresar desde aquí o aquí arriba, que después en la próxima filmina vamos a ver qué nos podemos encontrar. Tenemos las librerías.
¿Qué son las librerías? Bueno, las librerías vienen de la mano de la idea de la vieja máquina virtual de Java, que ahora ya no se llama más máquina virtual de Java, que básicamente es una colección de funciones, ¿m?, en donde nosotros podemos acceder desde cualquier código fuente. Podemos reutilizar funciones que ya nos da el Java, ¿sí? Y sin necesidad de reescribirlos por nuestra cuenta, ¿sí? Hay funcionalidades que nosotros las tomamos y las hacemos funcionar en nuestras aplicaciones. Esa máquina virtual de Java, entonces, haciendo un poquito de historia, fue... y está en referencia a lo que ustedes también seguramente habrán escuchado como framework de Microsoft, ¿sí? Que básicamente el framework de Microsoft es lo mismo, ¿sí? Es una idea de poder compartir objetos, ¿sí? Comunes a varias aplicaciones, ¿sí? Entonces es un repositorio que utilizan todas las aplicaciones, porque hay distintos tipos de este tipo de framework o repositorio de objetos, en donde nosotros podemos acceder para poder utilizar ciertas características para no repetir procesos que evidentemente si ya están hechos no los vamos a repetir. Por ejemplo, yo puedo tener un objeto o una función que me permita a mí desarrollar la raíz cuadrada. Entonces yo no voy a realizar un elemento, un objeto, ¿sí?, un método para calcular la raíz cuadrada. Directamente utilizo los métodos que ya están existentes en estos repositorios o framework, ¿sí? Lo utilizo, entonces lo único que hago es, bueno, obtener el resultado de ello, ¿sí? Por eso ahí nos marca a nosotros las distintas librerías, ¿sí? Librerías, bueno, y aquí viene la palabra. Libros que yo puedo tener, un montón de libros y donde puedo consultar, ¿sí? Bien, sigamos con la siguiente filmina. Bien, acá cuando ingresamos ingresamos por fail o podemos directamente utilizar el botón de propiedades, el menú contextual sobre Source Package, podemos encontrarnos varias ayudas, ¿sí? o varias funcionalidades, ¿sí? Una de ellas, fíjense que son dos que vamos a utilizar, que es importante, que es la creación del paquete, ¿sí? O grupo de clases que pertenecen a un mismo proyecto, ¿sí? Son cada una va a estar referenciado cada uno de las aplicaciones que nosotros estemos haciendo o de los ejercicios, ¿sí? Que podríamos tranquilamente empezar con un paquete que se llame Incade, y ahí vamos a trabajar con los distintos ejemplos, las distintas ejercitaciones que vamos a seguir nosotros durante el cursado de la materia, ¿sí? Y seguidamente, esto lo hacemos una vez, ¿sí? Una vez en el caso de ahora que estamos practicando en esta materia, ¿no? Pero evidentemente ustedes por cada proyecto que estén realizando, evidentemente van a trabajar con varios paquetes, entonces, bueno, podrían crear un paquete por cada proyecto o por cada sistema que desarrollen. Otra cosa interesante que tenemos acá, como les comentaba, es Java Class, que es el lugar en donde nosotros vamos a crear cada uno de los ejercicios que vamos a hacer durante la carrera, durante el cursado de la materia, ¿sí? Todos los ejercicios, lo primero que tenemos que hacer es ir y crear una clase, ¿sí? Repito, no vamos a trabajar con clases, vamos a trabajar de la manera estructurada, pero bueno, evidentemente vamos a tener que crear este tipo de aplicaciones para poder resolver nuestros ejercicios. Bien, y una vez que nosotros creamos, ¿sí?, creamos nuestra primer clase, donde vamos a tener nuestros ejercicios, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar lo siguiente. Primero, el nombre del paquete. Este se llama primeros pasos. Yo lo tomé como ejemplo, ¿sí? Nosotros lo podríamos tener también en Incade, o el paquete que uno crea necesario crear, ¿no?, con el nombre que ustedes quieran.
Y esto va a estar en todos los ejercicios, en todas las clases que ustedes creen. A continuación, ¿sí? Por defecto, lo que hace el Java es crear un nombre de clase que va a estar relacionado con el nombre de archivo. Fíjese que el nombre de archivo se llama primeraclase.java, ¿sí? Ese es el nombre de nuestro código fuente, ¿sí? Que primera clase se debe llamar igual que primera clase en nuestra clase. Pero esto ya Java lo hace en forma automática. Si relacionamos con otro tipo de IDEs o con otro tipo de lenguajes, ¿sí? Les comento, C Sharp, ¿sí? C Sharp, que es el primo hermano de Java, ¿sí? En el Visual Studio, hay independencia entre el nombre del archivo y el nombre de la clase. No necesariamente tienen que tener el mismo nombre. Pero Java, en este tipo de trabajo, bueno, es bastante quisquilloso, ¿sí? Así que nosotros debemos tener cuidado en trabajar con el nombre de la clase y el archivo de la clase. Deben ser iguales, ¿sí? Hay otras cuestiones, ¿sí? Que ustedes, por ahí me puedo adelantar. Yo en una clase puedo trabajar con varias subclases, puedo trabajar con otro tipo de referencias haciendo referencia a otras clases sin ningún problema, ¿sí? Ahí no nos va a tirar error, ¿ok? Pero hay ciertos condicionamientos que tenemos que tener al poder realizar esto, ¿sí? En principio, sepan ustedes que, reitero, el nombre de la clase tiene que ser igual al archivo en donde pertenece ese código de la clase. Bien, seguidamente tenemos que tener este método, el public static void main, en todos los ejercicios que utilicemos nosotros, ¿sí? Es el primer método que por defecto ejecuta Java, ¿sí? Sí o sí tiene que estar el public static void main, ¿sí? En otra oportunidad, pero cuando empecemos a trabajar con objetos, porque vamos a repetir todo esto, ¿sí? Ahí les voy a explicar bien, o en tal caso, depende cómo estemos llegando más adelante, con el tema de los ejercicios en clase, bueno, ahí me podré explayar un poco de dónde viene este public static void. Después, ¿qué más tenemos acá? Bien, lo que tenemos en la mayoría de aplicaciones, ¿sí? O cuando nosotros empezamos a programar con algún tipo de lenguaje, el hola mundo. Entonces acá tenemos un system out.print en donde le decimos imprimime por pantalla, ¿sí? Lo va a imprimir debajo en el IDE, nos va a aparecer un hola mundo, ¿sí? Para comenzar, ¿sí? Me parece piola que utilicen esta filmina que yo les presento, ¿sí? Y copien tal cual está el ejercicio, ¿sí? Basándose en estas 3 filminas que estuvimos trabajando nosotros, ¿sí? Ya con esto, la idea es sacarse el miedo de cómo trabaja el IDE de Java, porque este es uno de los tantos IDEs que hay, ¿sí? IDE son los distintos entornos de programación que, bueno, NetBeans no es el único. Recién les nombraba de Microsoft el Visual Studio, podremos tener también para Java el Eclipse, creo que hay uno, JDevelop, sí, JDevelop también, pero ese no sé si está activo, si lo están utilizando. Pero el tema es que vamos a acostumbrarnos a este tipo de IDE. ¿Qué es lo que tienen los IDEs en común? La mayoría de IDEs en común, y trabajan casi todos igual, ¿sí? Están casi todos estandarizados, tendrán alguna que otra diferencia, pero manejando un IDE después tranquilamente se acostumbran a trabajar con el resto de otros IDEs, ¿sí? Bien,
Entonces, como primer ejercicio, lo que les voy a pedir es que paren el video aquí, ¿sí? Previamente, espero que hayan tenido la oportunidad de descargar el NetBeans. Si no, es un buen momento para hacerlo, ¿sí? Y copien tal cual, creen primero un paquete, ¿sí? Pónganle el nombre que quieran, ¿sí? Si quieren poner Incade, ponen Incade. Si quieren repetir lo que pongo ahí como primeros pasos, pongan primeros pasos, ¿sí? Y después crean la clase, ¿ok? Que está en las filminas anteriores que yo les acabo de presentar hace un rato. Crean esa primera clase, que sería nuestra primera clase de programación en serio, ¿sí? Y vamos a trabajar con el famoso Hola Mundo, ¿ok? Bien, se los dejo como ejercicio entonces. Antes de, bueno, evidentemente pongan la pausa en esta parte del video, hagan el ejercicio y después, bueno, continuamos con el siguiente tema. Y el siguiente tema, ¿sí? Es las variables, ¿ok? Fíjense que acá tengo también, estoy creando otra clase, ¿sí? Con mi public static void, y acá lo que estoy haciendo es declarando una variable del tipo byte, ¿sí? Ustedes recordarán que existen muchos tipos de variables, ¿eh? Bytes, puede ser unos bytes, puede ser int, que son los enteros, pueden ser cadenas, que son string, ¿sí? Pueden ser del tipo date, o sea, del tipo dato, o puede ser del tipo bool o booleano, ¿sí? Que aceptan dos valores, verdadero o falso. Entonces, para este ejemplo, ¿sí? Acá tenemos, ¿sí? Declaramos una variable y a esta variable le asignamos un valor, el valor 49. Después lo que hacemos es simplemente que imprimir el valor de la variable edad, ¿sí? Que nos va a aparecer por pantalla, ¿sí? Y acá, en esta línea, reasignamos la variable edad con un valor de 50. Entonces acá tenemos el ejemplo de asignación de variables, ¿sí? Entonces, como marco aquí, definición de variable y asignación de valores en esta línea, y acá tenemos asignación únicamente. Igual que C, que era lo que venían trabajando, ¿sí? Nuestras sentencias terminan con punto y coma, ¿ok? En Java también nosotros lo que podemos hacer es únicamente asignar, ¿sí? Yo podría decir byte edad, punto y coma, sin el número 49, ¿sí? Obvio esta línea de print line, de print ln, y acá seguidamente, sí, ahí le digo edad igual 50 y continúo con la otra pantalla, con la otra sentencia que me dice imprimir la edad, ¿sí? Entonces es válido obviar este igual 49 y esta línea del medio y esta línea de abajo, ¿sí? Y seguir con la tercera línea y la cuarta línea, ¿ok? Eso lo podrían hacer, ¿sí? Para practicar lo podrían hacer. Bien, este es otro ejercicio que les pido que lo desarrollen, ¿sí? En su paquete Incade o paquete primeros pasos, ¿ok? Entonces, tenemos el Hola Mundo y tenemos esta clase que se llama variables, ¿ok? Que acá, entonces, definimos variables, imprimimos variables, reasignamos el valor de la variable e imprimimos el nuevo valor de la variable. Ok, vamos con algo más complicado que está separado para que lo realicen en dos ejercicios. Lo pueden realizar en dos ejercicios por separados o como lo tengo yo acá, ¿sí? Comentado. ¿Sí? Tengo los dos comentados. No todos, no ejecuten toda la vez, porque evidentemente son bloques, ¿sí? Son bloques de aplicaciones que tendrían que ser ejecutadas por separado, no igual. Bien, ¿qué tenemos acá de interesante? Lo que tenemos acá de interesante, ¿sí? Primero es el paquete. Cuando creamos nuestra clase, ¿sí? Tenemos el paquete al que pertenece, ¿sí? Que era lo que yo les venía diciendo anteriormente. Ok, tenemos acá import.
tenemos dos import java.util.asterisco import javax.swing.asterisco. Bien, ¿a qué hacemos referencia ahí? Ahí lo que hacemos referencia, si ustedes recordarán las primeras filminas, yo les hablaba sobre las librerías, ¿ok? Hablaba sobre las librerías que en las librerías yo tenía objetos o tenía métodos que los podía reutilizar. Entonces, lo que vamos a utilizar son métodos ya existentes en las librerías de Java, ¿sí? Que a nosotros nos van a ayudar, por ejemplo, a leer texto. Leer texto o bueno, en realidad vamos a ver dos metodologías para poder ingresar o entrar datos por medio de la pantalla. El primero, bueno, primero acá, lo que hago, ¿no? El primero es crear el nombre de la clase, ¿sí? Acá tenemos el inicio de la clase y el final de la clase. Y otra cosa importante, que esto quiero que lo trabajen siempre, es las estructuras. Cuando nosotros trabajamos con estructuras, lo que tenemos que hacer es cada estructura tiene que estar tabulada hacia adentro. Acá fíjense que hay un espacio, una tabulación que me dice la estructura que yo manejo aquí pertenece a al public static void. Si tuviese otra estructura, un if, un for, un while, ¿sí? Debería ser una tabulación hacia adentro, ¿sí? Para poder ordenar el código. Si está o no tabulado el código, la verdad que eso no nos va a tirar ningún tipo de error en lo que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Lo que tiene es que cuando nosotros tengamos un error, al estar tabulado, al estar ordenado, nosotros vamos a ver que el encontrar errores en nuestro código va a ser no fácil, muchísimo más fácil, porque muchas veces suelen ser errores pavos que nosotros decimos, bueno, ¿cómo hago? ¿Dónde? ¿Qué me faltó? Y por ahí lo que a uno le faltó es cerrar una llave, abrir o cerrar una llave. Entonces, esta manera de programar a nosotros nos va a ayudar ¿a qué? A poder tener nuestro código ordenado. ¿Ok? Bien, entonces, vamos a la primera sentencia. Entonces nosotros tendríamos que sacar todos estos comentarios, ¿sí? Y replicar esto mismo, ¿sí? En nuestra clase entrada de datos. Acá lo que hacemos en Scanner, ¿sí? Scanner es una clase, es un objeto. Perdón, esta es una clase. Nosotros vamos a crear un objeto del tipo Scanner, ¿sí? La manera de crear un objeto, ¿sí? Está bien, lo tenemos que ver después con todo lo que es trabajo de programación orientada a objetos, pero por ahora les pido que sea un dogma de fe, crean en mí y bueno, y entiendan cómo funciona esto. Después veremos cómo teóricamente funciona. Primero quiero que lo hagan funcionar y tengan una entrada de datos, ¿sí? Porque evidentemente vamos a ir de menor a mayor en lo que es desarrollo de problemas. ¿Ok? Entonces acá tenemos Scanner, la clase Scanner. Entrada se va a llamar mi objeto del tipo Scanner. Y acá voy a crear un nuevo Scanner. ¿Sí? Esta sentencia le digo que voy a crear un nuevo objeto del tipo Scanner que se va a llamar entrada, donde tiene un parámetro de entrada que se llama system.in. ¿Sí? Esto viene por defecto. Entonces, una vez que yo creo el objeto Scanner, seguidamente vamos a imprimir por pantalla un mensaje con este system.println, donde vamos a pedir que ingresen el nombre. ¿Ok? Entonces nos va a aparecer en la pantalla, ingrese nombre. Seguidamente, lo que vamos a hacer, vamos a crear una variable que se va a llamar nombre del tipo string, en donde vamos a utilizar un método que ya trae el escáner que se llama nextLine. Eso significa que lo que ustedes escriban, ¿sí? Lo que ustedes escriban en esa línea, ¿sí? Cuando presionan enter, se va a almacenar en la variable nombre. Y después lo que hacemos, básicamente, es ingresar otro mensaje en pantalla, ¿sí? En donde decimos println, pero acá no preguntamos
ingrese nombre, fíjense que no tiene las comillas. Acá básicamente hacemos referencia a la variable nombre. Entonces, lo que ustedes hayan ingresado por teclado va a aparecer por pantalla. Vamos a repetir lo mismo, vamos a crear otro mensaje en pantalla diciendo, le vamos a pedir ingrese edad. Entonces ingresamos edad, ¿sí? De la misma manera que nosotros ingresamos el nombre, ¿sí? Vamos a crear otra variable en donde le decimos edad es del tipo entero. ¿Sí? Yo en el ejemplo anterior veíamos, por ejemplo, cuando ponemos el 50 o el 49, ¿sí? Que era del tipo byte. En este ejemplo vimos que tenemos, ¿sí? Una variable del tipo string, que quiere decir que va a tomar una cadena de valores, ¿sí? Alfanuméricos, y acá le estamos diciendo que vamos a tener números, ¿ok? Repetimos, reutilizamos el mismo objeto, ¿sí? Y acá le decimos, en el next, le vamos a decir que lo que va a tomar, lo que va a recibir es un entero. Acá le decimos que va a recibir una cadena de caracteres, una línea, y acá le decimos que va a recibir un entero. Repetimos la instrucción para informar la edad ingresada y nos va a aparecer por pantalla, ¿sí? Ese número que nosotros hayamos ingresado, ¿sí? Este es una prueba que me gustaría que ustedes realizaran, que probaran, ¿sí? Una vez que terminen esto, vamos con el segundo ejemplo. El segundo ejemplo, vamos a trabajar con otra variable, pero vamos a utilizar otro objeto de Java que se llama JOptionPane. JOptionPane.showInputDialog nos va a aparecer por una ventana emergente donde nos va a decir ingrese nombre. ¿Sí? Entonces, ustedes van a escribir en esa pantalla que les va a aparecer el nombre y después repetimos la operación, ¿sí? Y vamos a visualizar lo que el JOptionPane tomó de esa captura, de eso que ustedes escribieron, y lo almacenó en la variable 2. Hacemos lo mismo. Vamos a repetir lo mismo, hacemos exactamente igual, ¿sí? Pero vamos a trabajar esta vez con la pregunta de edad, lo mismo que hicimos acá arriba, ¿ok? Entonces preguntamos la edad, nos va a aparecer, ¿sí? Y acá vamos a jugar un ratito. Vamos a jugar un rato. Acá ya les cambio un poquito la jugada. Nosotros acá vamos a tomar un número, ¿sí? Que es un texto. Entonces lo que vamos a imprimir nosotros, ¿sí? Es una variable del tipo texto. Voy de nuevo para que se entienda. Esperen que me comí justo cabí. Cuando nosotros ingresamos acá, en el JOptionPane, tomamos un texto que lo vamos a almacenar en una variable del tipo texto. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer, y lo que tiene distinto del ejercicio anterior, es que primero vamos a transformar ese texto en número. ¿Cuándo lo podemos transformar? Cuando el texto, ¿sí? Cuando el string realmente tiene un número. Si yo escribo A en una variable del tipo string y lo quiero transformar en número, va a tirar un error. Va a tener una excepción. Una excepción es un error. Después, más adelante, vamos a ver cómo nosotros podemos capturar las excepciones. Por ahora lo dejamos ahí. ¿Ok? Entonces, cuando vamos a imprimir nuestra edad, con el integer.parseInt, lo que hacemos es transformar con esta sentencia, transformamos lo que está en el paréntesis, que es la variable del tipo la variable del tipo string, a entero. ¿Sí? Si alguien trabaja con C#, en C# la sentencia es convert to int. ¿Sí? Convert
int. Puede ser int32, int64, int16. ¿Sí? Hace lo mismo. ¿Ok? Y acá, para jugar, para demostrar que nosotros también podemos realizar operaciones cuando informamos, le vamos a poner un +1. Entonces, a ese número que nosotros transformamos, le sumamos 1 y lo informamos. ¿Ok? Entonces, en este primer ejemplo, tomamos el nombre, tomamos la edad y lo imprimimos. Acá lo que hacemos, tomamos el nombre, tomamos la edad y le podríamos agregar, ¿sí?, tranquilamente otro mensaje, ¿sí? Si quieren lo pueden hacer, creo que estaría piola. Usted el año que viene tendrá, e informamos la variable E2, perdón, hacemos esto, informamos esto. Y en el medio le podríamos poner ese mensaje, entre comillas, ¿sí? El año que viene usted tendrá, y dejamos informar esto. Si se les complica, dejen esto, ¿sí? Y después lo trabajamos en otro tipo de variables. Bien, ¿qué tenemos acá abajo como otro punto interesante? Como otro punto interesante, nosotros tenemos que las variables double, ¿sí?, que son otro tipo de variables que tienen otro tipo de valores, ¿sí?, que aquí podríamos trabajar, ¿sí?, nos permitiría trabajar con decimales. Entonces, tenemos acá, fíjense, con el printf, que es para imprimir, esto ya lo estuvieron trabajando en Java, perdón, en C. Bueno, después me contarán cuando tengamos la clase presencial, que esto es el formato que yo les puedo dar, ¿sí?, a una variable, ¿sí?, y acá informo el valor dividido 3, entonces informo el valor dividido 3 y lo transformo, le doy un formato para que el usuario pueda ver ese tipo de estructura, ¿sí?, con decimales, porque si no, no vería decimales, vería un montón de decimales, pero si yo quiero que vea los dos primeros decimales, ¿sí?, le agrego ahí el .2, ¿ok? Bien, continuemos. Vamos a repasar un poquito lo que son bifurcaciones condicionales, si bien ustedes lo han estado trabajando, ¿sí?, pero vamos a repasar un poquito. La bifurcación condicional, básicamente, es una pregunta que nosotros hacemos, donde el resultado puede ser verdadero o falso. Si es verdadero, hago una cosa, si es falso, hago otra cosa, ¿sí?, con una condición. ¿Sí? Acá lo tenemos en Java, ¿sí? Tenemos una condición. Dentro de nuestra condición irá nuestro código, que es verdadero, ¿sí? Y hasta acá esto es estándar, esto queda, ¿sí?, esto no se modifica. Ahora, esto es opcional, ¿sí? Perdón, esto es obligatorio. Esto es opcional, dependiendo de la condición, si queremos, ¿sí?, esta parte que va por el no o por el falso, yo quiero realizar alguna secuencia de sentencias, bien, la pondré acá, ¿ok? Entonces, si es verdadero, realizo esto, si es falso, realizo eso. Y la condición, ¿sí?, que si bien ustedes la estuvieron trabajando en C, podemos tener varias alternativas para poder realizar esas comparaciones. Las comparaciones que podemos hacer son variables versus constantes, constantes versus variables, y constante me refiero a un valor alfanumérico que puede estar entre comillas o un valor numérico, ¿sí?, que no esté almacenado en una variable, es un número concreto, ¿ok? Variables versus variables, así la comparación entre variables, o constantes versus constantes. Constantes versus constantes, me parece que esto no tiene sentido, ¿sí? Lo pongo acá porque evidentemente sí, se puede hacer, ¿sí? Nadie dice, no lo puedes hacer. Ahora, funcionalmente, lógicamente, ¿me sirve para algo? Y no me sirve para nada, ¿sí? Entonces, ese tipo de comparaciones que tenemos, que podemos realizar, son las siguientes. Mayor, menor, igual, ¿sí? Si nosotros estamos trabajando en Java, ¿sí?, vamos a trabajar con igual, ¿ok? Vamos a ponerle un igual más, ¿sí? Esto si trabajamos
por ahí. Yo puse acá porque justo son unas filminas que tengo de la parte de programación 1, de introducción a programación. Podemos tener acá mayor igual, menor igual o distintos. Tenemos dos maneras de marcar el distinto nosotros. Puede ser con, fíjense, el símbolo de menor y mayor, ¿sí? Encontrados, ¿sí? O si no, puede ser el signo de admiración con el igual. Estos dos, ¿sí? Lo determinamos nosotros que nuestra comparación, para determinar nuestra comparación, si es distinta. Entonces, acá tenemos un ejemplo de fíjense, esto está en Java, ¿no? Podemos hacer, fíjense, edad igual, perdón, acá tengo un solo igual, podríamos poner dos iguales, bien. Igual 0, mayor 0, menor 0, mayor igual 0, menor igual 0, distinto de 0, ¿sí? Fíjense que están las dos alternativas. Podría hacer la comparación de constantes, lo mismo, 18 igual a 0, 18 mayor que 0, 18 menor que 0, 18 mayor igual que 0, 18 menor igual a 0, 18 distinto de 0, 18 distinto de 0. Ahora bien, fíjese, se puede hacer, nadie dice que no se puede hacer, pero es medio absurdo poder realizar este tipo de comparaciones, ¿ok? Vamos al tercer ejemplo, que esto sí tiene sentido, ¿sí? Porque lo podemos comparar de esta manera o de esta manera. Fíjense, edad igual que variable, edad mayor que variable, edad menor que variable, edad mayor igual que variable, edad menor igual que variable, edad distinto de variable o edad distinta de variable, ¿sí? Las dos metodologías, las dos formas que tenemos nosotros de trabajar con valores distintos, ¿sí? Cualquiera de los dos, entonces tranquilamente se podría utilizar, ¿sí? Sin problema. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros estamos trabajando con varias condiciones? ¿Sí? Acá, si empezamos a trabajar con varias condiciones, nosotros podemos utilizar los operadores booleanos, el AND, el OR, el NOT, ¿ok? Nosotros podríamos utilizar, si bien, en Java no nos acepta el AND, sería, el símbolo que está arriba del 6 en Shift, ¿sí? Deberíamos poner 2, ¿sí? No lo tengo acá escrito, pero tendríamos que tener 2 igual, que después vamos a ver ejercicios más adelante, ¿sí? Vamos a trabajar con un par de ejercicios, ¿sí? Entonces yo puedo comparar una condición, ¿sí? Recuerden, voy atrás. Acá tengo una condición y acá tengo otra condición. Condición 1, condición 2. Entonces, acá puedo trabajar con una condición 1 y con una condición 2. Ahora bien, ¿cuándo yo me voy por el sí o cuándo me voy por el no? ¿Cuándo es verdadero o cuándo es falso? Bueno, si utilizamos el operador booleano AND, ¿sí? Si las dos condiciones son verdaderas, ¿sí? El resultado es verdadero, ¿sí? Entonces, si nosotros trabajamos siguiendo la misma lógica, ¿sí? Cuando la primera condición es verdadera y la segunda condición es falsa, evidentemente el resultado es falso, ¿sí? Y vamos por el no. Lo mismo, si tenemos al revés, la condición 1 es falso y la condición 2 es verdadera, ¿sí? Seguimos igual, vamos por el no. Y si las dos condiciones son falsas, evidentemente el resultado es falso. Entonces, la única vez que nosotros podemos trabajar, ¿sí? que nuestras condiciones, ¿sí? van por el sí es cuando la condición 1 y la condición 2 son verdaderas, ¿sí? Pero esto tómenlo, insisto, esta sentencia está mal, la tenemos que trabajar después en Java. Lo que vamos a ver es que tenemos que tener en cuenta el valor de verdad que tiene nuestra condición, ¿sí? Para poder determinar si va por el verdadero o va por el falso, ¿sí? Esto, bueno, después hay una alternativa, si esto les marea mucho, porque yo podría tener un AND, otro AND, otro AND, otro AND, podría tener una cadena de AND, ¿sí? Y evaluar no solamente dos condiciones, podría evaluar 3, 4, 5, 6 condiciones, ¿sí? Pero bueno, aquí deberíamos trabajar un poquito con lo que son tablas de verdad, ¿ok? Y por ahí, para que no los pierdan, también podrían utilizar los paréntesis. Los paréntesis para poder agrupar distintas condiciones, depende el grado, depende el nivel de orden que tengan esas condiciones.
Ok, vamos a las condiciones. Vamos, perdón, al operador booleano OR. El operador booleano OR, ¿sí? Como ven ahí, también utilizamos trabajamos con dos condiciones y otro operador. La condición anterior es AND, y. Se cumple esto y esto. Entonces, vamos a el otro operador, que es la condición OR, o, ¿sí? Que, insisto, la próxima clase vamos a ver ejemplos, ¿sí? Cómo lo podemos nosotros trabajar con Java. Ahora necesito que entiendan conceptualmente cómo lo podemos trabajar. Lo vamos a trabajar entonces. También la condición 1 y la condición 2 tienen un grado de verdad. En este caso, cuando es verdadera la condición 1 y cuando la condición 2 es verdadera, ¿sí? Es correcto, es la condición, queda en verdadera. Entonces nos vamos por el sí o verdadero. Cuando la condición 1 es verdadero y la condición condición 2 es falso, ¿sí? El resultado es verdadero, ¿sí? A lo que le importa el OR, así yo tenga 3, 4, 5 condiciones, con que haya uno que es verdadero, listo, se cumple la condición. Acá tenemos el otro ejemplo, ¿sí? Condición 1 falso, condición 2 verdadero, y volvemos a lo mismo. Nuestra condición es verdadera. ¿Cuándo es falso un operador OR? Y únicamente cuando todas las condiciones, o en este caso, las dos condiciones con las que trabajamos, ¿sí? Son falsas. ¿Ok? Entonces, insisto con lo mismo. Después vamos a ver ejemplo. Esto está hecho en una mezcla de pseudocódigo, ¿sí? No es Java, ¿sí? Porque Java no lleva el OR. Pero yo lo que necesito que ustedes entiendan conceptualmente esto. Tenemos el NOT, ¿sí? El NOT, ¿cómo funciona? Es una negación. Yo niego acá. Tengo la condición 1 que es falsa. Y si la niego, evidentemente el otro valor del operador booleano, perdón, del valor booleano, no del operador, el valor booleano, es verdadero. Si mi condición fuese verdadera, evidentemente si yo lo niego, es falso. Entonces lo podría poner acá. Acá mi condición es falsa, pero la niego, ¿sí? Al negarla, le digo que es verdadero y me voy por el sí. Y en caso contrario, ¿sí? El segundo ejemplo, me voy por el no. ¿Ok? Bueno, seguimos. Fíjense, yo puedo trabajar con distintas condiciones y con distintos operadores booleanos dentro de una misma condición general, dentro de una misma pregunta, dentro de un mismo if. ¿Sí? Yo podría hacer la super pregunta. ¿Ok? Y bueno, ahí evidentemente se evaluaría si es verdadero o falso. ¿Sí? En este ejemplo, primero, ¿qué es lo que voy a evaluar? Bueno, voy a evaluar, ¿sí?, lo que está dentro de el paréntesis, ¿sí? Este OR, depende de la combinación, me va a dar seguramente verdadero, verdadero, verdadero o falso. ¿Qué es lo que voy a combinar después con las condiciones que tenga acá? ¿Sí? Si yo tengo verdadero y falso como resultado, ¿sí?, como resultado final, al compararlo con dos instancias de la condición que son verdadero y falso, bueno, dependiendo esa combinación, me dará un resultado en el AND. Ese resultado en el AND, ¿qué estoy haciendo después? Negándolo. Si me da resultado verdadero, queda falso. Si me da falso, queda verdadero. ¿Sí? Y ahí es donde determino si voy por el sí o voy por el no. Ahora, yo no les pido que me hagan un ejercicio ahora, ya, ¿sí? Pero que entiendan, ¿sí?, principalmente que yo puedo concatenar un montón de condiciones en un mismo if, ¿sí? Podría ser el super if sin problema. Bien, continuemos. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero trabajar con
condiciones con operadores booleanos, si se me complica, ¿sí? Porque puede ser que uno se complique el y al principio sea difícil de entender, porque no es un concepto fácil, ¿sí? Esto deberían verlo en matemáticas, seguramente, o en electrónica cuando ven, o lo deberían haber visto en electrónica, ¿sí? Entonces, se me enquilomba, es un despelote poder entender cuándo aplico LAN, cuándo aplico LOR, pero a mí me es fácil granular. ¿Sí? Granular quiere decir que de lo general que no entiendo de esa sentencia grandota, la divido en sentencias chiquititas. Entonces, podría ser sentencias anidadas. ¿Ok? Entonces, divido esa gran sentencia que es un quilombo y entonces voy desarrollando por parte. Bueno, si se cumple esta condición o este grupo chiquito de condiciones, ¿sí? Voy al hacer otro tipo de evaluación de condiciones. Puedo ir por el sí, puedo ir por el no. Dependerá del resultado, dependerá del algoritmo que ustedes quieren realizar, sin ningún problema. Ok. Acá tienen entonces un ejemplo, ¿sí? De sentencias anidadas, ¿sí? Simple, con tres condiciones. Si se cumple la condición 1, pregunto por la condición 2. Si se cumple la condición 2, pregunta por la condición 4. Si no se cumple la condición 1, bueno, evidentemente puedo preguntar por la condición 4. Fíjense, esto es en programación en bloques, que tengo anidaciones. Acá en un JavaScript también tengo anidaciones. ¿Ok? O sea, puede ir. Y acá, fíjense cómo lo trabaja. La programación en bloques y cómo tengo acá en el JavaScript. Yo les decía el tema de la tabulación. ¿Sí? Fíjense, hay un if, una tabulación, un if, una tabulación. Entonces el código queda más ordenado. Si a mí en algún momento me olvido de poner una llave, bueno, yo en un golpe de vista veo que no tiene una llave y bueno, y ahí corrijo mi error. Ok. Acá estamos. Podemos hacer un ejercicio sencillo, ¿sí? Después vamos a complicarlo un poquito más con los operadores booleanos, pero en principio podríamos hacer otra clase que se llame condicionales. ¿Tá? Condicionales, acá tenemos una mezcla, ¿sí? De entrada en dato, de entrada de un dato. Acuérdense que siempre va a estar el public main, ¿sí? Tenemos un escáner, ¿ok? Que es el objeto que nos va a permitir ingresar por pantalla ese valor, ¿sí? En este caso le decimos ingrese edad, ¿ok? Y esta es la definición por pantalla, esa es la pregunta que hacemos por pantalla. Y acá está la pregunta, la devolución del objeto, de eso que preguntaron, y lo asigna a la variable edad. Entonces edad, después voy a preguntar, con un if, si es mayor o igual a 18. Si es mayor o igual a 18, bueno, responderé. Si es mayor ahí responderé que es mayor de edad. En caso contrario, por el else, informo que es menor de edad, ¿sí? Fíjense, si venían con C, que esto es muy, muy parecido, prácticamente igual, ¿ok? Bien, esto también quiero que hagan un ejercicio, ¿sí? Con esto, ¿ok? ¿Sí? Y ármense también en su paquetito de Incade, ¿sí? Dejen este ejercicio. Ok, ¿qué tengo acá? Si bien no está en Java tendríamos la condición switch, pero yo quiero que entendamos lógicamente, cuál es la alternativa que nosotros tenemos con el if, ¿sí? Porque yo puedo tener muchos if, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver, lo que nos queda en el tintero para clases futuras, es entender que vamos a tener una sintaxis que nos va a analizar el valor de una variable, ¿sí? Y depende de ese análisis, yo puedo, ¿sí? Dependiendo si es 1, 2 o 3 en este ejemplo, puedo realizar una serie de acciones, ¿sí? Nosotros lo podemos conocer como case,
lo podemos conocer como switch, ¿sí? En Java se conoce como switch, en Visual Basic se conoce como case, ¿sí? En pseudocódigo se lo conoce como según, ¿ok? Esto, evidentemente, en algún momento, ¿sí? Les voy a dar un ejercicio que vamos a tener que calcular un par de sueldos, perdón, un sueldo, depende de la categoría de si es cajero, repositor, si es supervisor, pero bueno, eso lo vamos a dejar más adelante y vamos a ver las distintas alternativas, ¿sí? Me estoy adelantando un poquito para que vean cómo lo vamos a trabajar. Ah, no, ya lo tenía armado, perdón, me perdí. Acá está armado. Lo pueden hacer, lo podemos hacer tranquilamente. Bien, este es otro ejemplo, ¿sí? Que, bien, yo lo quería ver, pero ahora me doy cuenta que lo tenía. Ese fue un error mío, ¿sí? Cuando armé los Power por ahí, se me pasaron. Pero bueno, está buenísimo para poderlo tratar de practicar, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Acá lo que hacemos, básicamente, me estoy peleando con el ratón, es entrar, ¿sí? Una serie de opciones, en donde yo le digo 1 cuadrado, 2 rectángulos, 3 triángulos, etc. ¿Sí? Y acá le digo que esa variable, ese valor que yo ingreso, lo voy a ingresar acá. Creo que lo tengo incompleto. Ah, no, lo tengo completo. Está completo, está fenómeno. Bien. Vamos a ingresar ese nombre de figura. Este switch, ¿sí? Es la condición. O sea, este switch va a tomar el valor de lo que yo tengo acá en la variable figura, ¿sí? Y después lo voy a comparar. Voy a comparar si el valor es 1, si el valor es 2, o sea, hago una evaluación del contenido de esa variable y después lo que hago es calcular el lado, ¿sí? Si es un cuadrado, ¿sí? Calculo por lado, pregunto por los lados, ¿sí? Y acá voy a calcular el área, ¿sí? Acá en esta opción calculo el área, utilizando, ¿sí? Una variable matemática que se llama POW, ¿sí? Ahora, esto está relacionado con lo que yo les venía diciendo de las librerías, ¿sí? Porque acá estoy sacando información de la librería matemática. Fíjense, acá, si es 2, si es un rectángulo, para calcular el área es base por altura. Entonces primero calculo la base, después calculo la altura. Acá, ¿qué vamos a utilizar? Fíjense que estamos utilizando, ¿sí? Las dos metodologías. El escáner por un lado y el JOptionPane. Estamos utilizando los dos. Ahora, si quieren utilizar uno solo, bueno, pueden utilizar todo con JOptionPane o pueden utilizar con escáner. ¿Ok? Acá calculamos el área, ¿sí? Acá, recuerdan que nosotros les había dicho cómo transformar, pasar de string a entero. Bien, acá está el integer.parseInt. Transformo entonces este resultado que yo tomo, ¿sí? Que va a ser un texto, ¿ok? Porque lo que me devuelve el JOptionPane es un texto. Lo transformo a entero. De esa manera lo puedo almacenar en la variable entera. ¿Qué más tengo? Lo siguiente que tengo, fíjense, el 3 creo que era triángulo. El triángulo lo que hace, necesito base por altura. Bien, calculo la base, calculo la altura, ¿sí? Y entonces lo que hago acá es informar el resultado, y acá es donde calculo, base por altura sobre 2, e informo. Y después creo que nos queda el círculo, si no me equivoco, sí, el círculo, ¿ok? Hago lo mismo, ingreso el radio, ¿ok? Y acá hago la transformación, acá digo, el área es, y fíjense que utilizo en printf para que aparezca al lado, ¿sí? Acá utilizo la variable, fíjense, otra vez, la librería, para obtener el valor de pi, ¿ok? Y acá, bueno, hago el cálculo, y fíjense que acá, bueno, hago el formato que le estoy pidiendo que me muestre el área con 2 decimales, ¿sí? Si hay una opción equivocada, si yo no ingreso ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, ¿sí? El resultado es que la operación es incorrecta.
tengo todavía más, como verán, tengo mucho más para mostrarles, pero me parece que hasta acá podemos parar, ¿sí? Me parece que ha sido una jornada teórica, ¿sí? Porque ustedes evidentemente después de escuchar este video, de ver este video, deberían empezar a trabajar con los ejemplos que les estoy proponiendo, ¿sí? Los tienen que ustedes realizar con su, obviamente si han descargado el NetBeans o con cualquier aplicación que ustedes quieran. Así que bueno, chicos, me pueden consultar, tenemos las vías de comunicación. En este momento me pueden mandar mensajes al WhatsApp si tienen alguna duda, o pueden dejar ahí en el aula virtual, ¿sí? Yo este video lo mando por el grupo y más adelante también va a estar en el aula virtual como material de estudio, ¿ok? Bueno, jóvenes, nada, tienen una hora para ver este pequeño video, ¿sí? Y después el tiempo que resta es, bueno, transcribir, probar estos ejemplos que yo les dejo. Les mando un abrazo a todos y nos vemos la próxima clase. Chau, chau.